Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Es un honor estar de nuevo con ustedes ofreciendo nuevos conocimientos sobre los nuevos contenidos que vamos a aprender. Hemos comprendido diferentes temas y realizado diferentes proyectos, pues en el día de hoy nos toca a nosotros crear lo que es un artículo de opinión, en el cual vas a aprender a conocer cuáles son sus partes, sus características, así como la función que lo componen y las diferentes cambios que puede sufrir este tipo de texto según su estructura. Es importante entonces resaltar que vamos a aprender qué es un artículo de opinión. Pero antes vamos a conocer cuál es el objetivo que vamos a desarrollar este proceso en la clase de hoy, que al culminar el proceso los estudiantes podrán identificar las características y estructura de un artículo de opinión. Es importante entonces resaltar que un artículo de opinión es un subgénero del periodismo de naturaleza argumentativa y persuasiva, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que, sobre determinados asuntos o acontecimientos de interés público, realiza una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad con la finalidad de influenciar y orientar a la opinión pública. Es por eso que un artículo de opinión también es conocido como el texto en que el autor transmite su punto de vista, sus opiniones sobre un aspecto de la realidad política, económica, cultural o social. Para ello, emite valoraciones con el objetivo de influenciar, persuadir y orientar al lector. Por eso, un artículo de opinión debe de cumplir con las siguientes funciones. Dentro de las funciones que avalan este tipo de artículo o de texto argumentativo está informar. Informar al lector sobre su punto de vista o sobre la idea planteada para ser defendida con diferentes argumentos o ideas, con el cual el autor trata persuadir al lector sobre el tema y también mostrar una opinión sobre un tema determinado. Por otro lado, entonces, podemos decir que un artículo de opinión tiene una estructura muy similar a los demás textos, a pesar de que se va a diferenciar porque va a tener dentro de su misma estructura diferentes apartados que lo van a identificar y se va a identificar cada una de las ideas primordiales que debe de tener un artículo de opinión y debe estar avalado en las tres partes, en la introducción, cuerpo de desarrollo y en la conclusión. En la introducción es la presentación de la controversia y la postura del autor. Es decir, que aquí se suscitan toda la exposición del tema a desarrollar, como la controversia y la opinión del lector o del autor que expresa la idea, en la cual hace una anticipación a través de los argumentos. Y en el cuerpo es la exposición de los argumentos sobre los que se sostiene la opinión, en el cual está compartido entre diferentes párrafos. En el primer párrafo se van a presentar los primeros argumentos y las ideas primarias o secundaria, terciaria y la fundamentación de la misma. Por el otro lado, hay un segundo párrafo en el cual se encuentran lo que son los argumentos, las ideas secundarias y terciarias que lo fundamentan. Y de igual forma, entonces aparecen lo que son las conclusiones, que es la reiteración o recapitulación de la opinión y de los argumentos, así como la apelación final y la invitación a la reflexión sobre el tema en caso de discutirlo. Es por eso entonces que debemos de tener en cuenta que en un artículo de opinión aparece lo que es el punto de partida, que es la parte inicial del artículo de opinión, su presentación de cara al lector,
Por lo tanto, debe ser la parte más vistosa del texto. Desde enganchar al lector al presentar el problema o la situación sobre la cual se opina y que se debe estar redactado en un párrafo debido a que estamos ante un texto que responde a la voluntad de un autor. Y es importante destacar entonces la parte o el eje esencial por donde parte el autor, que es la tesis, que es la que fundamenta todo el quehacer del artículo de opinión, ya que es la afirmación concreta de una idea que se expone de manera abierta y fundamentada. De igual forma, estas suelen aparecer al inicio del texto argumentativos con lo que es el artículo de opinión. Y por su lado también esta debe de tener una veracidad, ha sido argumentada, demostrada y justificada de alguna manera a partir de los argumentos y de las citas de autoridad que utiliza el articulista para reforzar y dar a conocer su credibilidad sobre las ideas o sobre su hipótesis planteada sobre el tema para poder hacer entonces influir o persuadir la voluntad del receptor. Y por otro lado, entonces, debe hacer inferir lo que se sigue dentro de la estructura de un artículo de opinión es el resultado de una investigación en torno a la tesis y debe de cumplir entonces que una tesis debe de presentarse en diferentes expresiones para precisar esta idea con mayor claridad, donde el autor o articulista utiliza los siguientes términos o expresiones, por ejemplo, es necesario, es importante, es muy difícil, resulta beneficioso, hay que, hace falta, deben o deberían o tienen que. Estas expresiones le permiten al receptor interpretar y conocer el punto de vista de cada autor en el artículo o la idea planteada en el artículo de opinión. Y por eso el autor o artículo se avala o se hace acompañar de estas ideas secundarias o los argumentos que son los que le van a permitir dar esas razones con la cual pueda practicar y llevar a una discusión sobre recursos de razonamiento mediante los cuales se intenta probar o refutar, justificar una proposición o tesis. Los argumentos tienen dos elementos fundamentales dentro del discurso oral o escrito de un artículo de opinión, ya que a partir de ellos se ofrecen la consistencia y la coherencia de lo mismo, ya que este tipo de texto argumentativo o los argumentos son muy peculiar al momento de presentar en nuestra vida diaria. De igual forma, aparece lo que es la conclusión, donde aquí se hace una recapitulación o una reformulación de las ideas principales en el artículo de opinión, donde el autor tiene la libertad de resumir el punto de partida, la tesis, los argumentos, retomar la tesis y explicarla de manera clara y sintetizada y expresar su opinión personal. Pero sin antes decir de que estos argumentos deben estar bien fundamentados, ya que el receptor tiene la oportunidad de contraargumentar o contradecir las ideas si no está de acuerdo con el emisor. Y por eso utiliza lo que son los contraargumentos, que es una objeción. Un contraargumento se puede utilizar para refutar una objeción a un argumento anterior a la conclusión argumentaria, una afirmación principal o un lema. Pero hay que tomar en cuenta que los artículos de opinión deben de cumplir con las siguientes características. La primera característica que debe de tener un artículo de opinión es que utiliza diferentes estrategias dirigidas a la subjetividad del lector.
También se apela el análisis a la interpretación, valoración y enjuiciamiento. Y por otro lado, admite la libertad expresiva, puesto que permite a los giros coloquiales y expresiones figuradas, no literales como exageraciones, comparaciones, metáforas y diminutivo, etc. Y es decir, que aborda temas del ámbito político y así también como la noticia, la crónica y los géneros literarios. Por eso es importante los textos narrativos o la literatura. También el artículo de opinión hace su énfasis y donde el autor no requiere poseer un dominio especializado del tema sobre el cual opina. En ese orden, entonces, podríamos decir que el artículo de opinión posee cuáles son las características entre un texto argumentativo y un artículo de opinión, tendremos las siguientes características en la cual el autor puede plantear disimilitudes y diferencias sobre la misma, ya que un texto argumentativo apela a las mejores razones y hechos, mientras que un artículo de opinión apela a las emociones y efectos del auditorio o del lector. Por otro lado, se encuentran en los textos argumentativos de que utiliza un lenguaje más vinculado a la formalidad, es decir, al objetivo planteado en sus argumentos o en el debate a tratar la idea, mientras que en el artículo de opinión permite la configuración del lenguaje figurativo, analogías, comparaciones, ejemplificaciones, metáforas, diminutivos, hipérboles y deducciones, y por eso que el artículo de opinión es tan sujeto a la literatura. Y mientras que el argumentativo suele utilizarse en contexto académico, ensayo, tesis y monografía. Sin embargo, el artículo de opinión, sus publicaciones suelen producirse en el periódico o redes sociales más comúnmente. De igual forma, también aparecen lo que son los verbos de opinión que son tan comunes al momento del articulista o autor expresar su punto de vista y que lo puede hacer en diferentes formas, tanto subjetivo como indicativo. Dentro de la parte subjetiva, el autor utiliza en la forma de la primera persona para expresar o negar la situación o los hechos planteados en la idea. No creo que, no pienso que, no opino que, no veo que, no digo que. Mientras que en la parte indicativa, donde marca los hechos o su punto de partida, creo que, pienso que, opino que y veo que. De esta forma puede expresar sus ideas de una manera objetiva. Y por otro lado, entonces, también dentro de los artículos de opinión, aparecen lo que son las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es la formulación de una pregunta que no necesita una respuesta inmediata en el mismo texto o implica porque tiene el propósito de dejar pensado al lector o de inducirlo a una respuesta determinada. De igual forma, además debe ser una estrategia discursiva y argumentativa que consiste en hacer una pregunta sin esperar respuesta. Su única función es generar un nuevo argumento o pedir de ella. Por otro lado, entonces, aquí vamos a presentarle un ejemplo de cómo deben estructurar su artículo de opinión y las partes que la conforman. En el primer párrafo podemos ver la introducción, que es donde se destaca la tesis, como observan aquí, y dentro de ese mismo párrafo aparece lo que es la exposición del tema, donde se desarrolla la primera idea secundaria. Y aquí entonces, en un segundo párrafo, aparece lo que son la controversia o opinión, que es donde el autor hace una contraversia o discute o dialoga ofreciendo opiniones sobre el tema a tratado. Y aquí estamos observando el tema del acoso escolar.
Luego aparece lo que es el tercer párrafo, donde también aparecen los primeros argumentos. También se resalta una idea principal en el primer párrafo, en la primera oración del tercer párrafo, aquí también, porque guarda una relación con el título y hay que saber cómo planteamos esta idea. A partir de ahí sigue entonces el desarrollo, los argumentos, donde están divididos en párrafos donde se van a resaltar la idea secundaria, la idea terciaria, como lo pueden observar aquí, y idea secundaria dentro de un segundo párrafo. Y entonces podemos observar que luego aparece lo que es la conclusión, donde aquí el autor hace un llamado a la conciencia o de reflexión al lector. Espero entonces que este ejemplo lo pueden ver cada instante que lo vean para no alargar el texto, no lo quise leer, pero sí pueden consultar el video cada vez que lo prefieran y ver el ejemplo para que así puedan entregar su artículo y crear su propio artículo de opinión. Espero entonces que apoyen y puedan entender cualquier duda, me dejan sus comentarios para luego darles respuesta. Y muchas gracias por su atención. Recuerde siempre de compartir, darle like y suscribirse al canal para aportar a que este canal siga creciendo y así seguir aportando. La Celia seguir aportando nuevos conocimientos en la enseñanza del español a distancia. Chao, chao, hasta el próximo video.